Listo, ahora sí. Un momento. Sí, no te preocupes. Váyanse preparando. Aquí los esperamos mientras busco la lista. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, Sí, mi vida, sí, ya está gracias. bien. Sí, muy bien, sí, está bien, Joely. Pero buen día, con gusto, Joely. Y hoy estamos a 18 Sí. de abril del 26. Ok, está Alfredo, Alondra, Ana Karen. Yo, Alondra. Alondra, Presente. gracias. Sí, ¿verdad? Ana, Ana Karen también. Ana Karen, presente. Ok, Sí. Azul, Brenda, Presente, Miss. gracias, buen día. Clau, dijimos que sí se cambió. Daniel, Diana Vanessa, Buenos días, presente mis. hola, buen día. Dulce Melisa, Jael, ok. Recibí tu mensaje, Jael, sí, muy bien, está bien. Ah, ok. Muchísimas gracias, maestra. De nada, buen día. Jessica Guadalupe, Buenos días, Miss presente. buen día. Joely, Karen Rangel, María, Presente. Estoy presente, ma. gracias, Karen. María Guadalupe Rueda, No, soy yo, Presente. Eli. bien. María Ivette, Presente. Nancy Patricia, ok. Naomi, Sabine, Sara Sherlin, Verónica Martínez, Presente, Miss. gracias, buen día. Elsa, Presente. gracias. Nelly Presente. y Rosario. ¿Listos? Ahora sí, Ay, chicas. perdón, doctora, buenos días. Soy ¿Qué tal? Alfredo Buen y día. me acabo de conectar. ¿Será que me puede poner mi asistencia, por favor? Perfecto. Claro que sí, sin Gracias, qué amable. problemas. Ya la tienes. Muy bien. Ahora sí, buenos días, Jessica. Ok, comenzamos. Adelante, por favor. Buenos días. Vamos a exponer sobre el realismo ingenuo, natural y evolutivo. El día de hoy mi compañera Dulce Melissa no se presenta, pero pues voy a dar lo que le pertenece a ella. Perdón, sí, también me mandó mensaje. También dile que no hay ningún tipo, no hay problema. ¿Ok? Que no pasa Ok, nada. gracias. Muy bien. Continuamos. El realismo ingenuo, es la tendencia a creer que nuestra percepción del mundo lo refleja exactamente como es, sin prejuicios ni filtros. No creemos en nuestras emociones, experiencias pasadas o identidad cultural, afecten al mundo en que percibimos al mundo. Y por tanto creemos que los demás lo ven del mismo modo que nosotros. El realismo ingenuo se basa en la idea de que existe un mundo material y objetivo al que podemos acceder y a nosotros y los que nos rodean. Esto, es decir, que es un realismo, vamos, muy cerrado, se podría decir, porque
se basa en la creencia de, como ahora sí, que como dice el dicho, ver para creer, solamente cree lo que podemos ver, ¿no? Desde este punto de vista, algo egocéntrico e inocente, no se cuenta una perspectiva crítica ni un sentido de reflexión. Así pues, hay que utilizar el término ingenuo y definirlo como un realismo sencillo, situación concreta. Es justamente lo que decía, que pues bueno, no hay una crítica respecto al hecho o a la experiencia. Simplemente se deja llevar por lo que ve y se creen que su percepción es la única y así es. Entonces es por eso que se le dice ingenuo, porque es un poco cerrado, vaya, no va más allá, no tiene un criterio y bueno, un ejemplo del realismo ingenuo es ver la televisión según el producto donde indican que es el mejor del mercado y pues se tiende a creer que sí, ¿no? Entonces uno lo va y busca el producto porque lo dijeron, ¿no? Vamos así a poner ese ejemplo. Este, y bueno, se da cuando es dependiente de forma excesiva de nuestro punto de vista se interpreta creyendo en lo correcto. Sin embargo, perdón, no sé. Sin embargo, hay más que ejemplos. Bueno, pues aquí hay algunos puntos que pues nos presentó nuestra compañera para, pues para ver, ¿no? Lo que en realidad va más allá del ingenuismo. Que es asumir nuestra verdad, que no es la única que puede existir, estar consciente de que algunas veces podemos estar equivocados, se debe ejercitar la reflexión y la capacidad de la realidad y de perspectivas posibles teniendo un sentido crítico y autónomo. Ser dependiente únicamente de nuestras justificaciones, opiniones o interpretaciones. Aceptar que las cosas no pueden ser como nosotros las esperamos. Y bueno, este, en esta parte, pues aceptar que hay una realidad objetiva y que, bueno, no puede ser el mundo nada más una única realidad, ¿no? Tal como justamente lo explica aquí, que no es nada más nuestra percepción, sino que hay más allá. Pero en el realismo ingenuo, pues así se presenta, ¿no? Solamente cerrándonos a lo que podemos ver. Y pues ese sería la parte del realismo ingenuo. Y por otra parte vamos a hablar también sobre el realismo natural. Bueno, dice que aquí que es una forma de representar la realidad tal cual es, sin idealizaciones ni exageraciones, buscando mostrar la vida cotidiana y la naturaleza de las personas. Se basa en lo que se puede ver y comprobar, sin intentar hacer las cosas más bonitas de lo que son. Trata temas de la vida diaria, personas, naturalezas o situaciones complejas en la literatura se muestra cómo el entorno afecta a las personas. Algunos escritores como Emily Zola desarrollan el naturalismo buscando demostrar cómo el comportamiento de las personas estaban influenciados por la biología y el ambiente social. Bueno, en este caso, el realismo natural, a diferencia del realismo ingenuo, va más allá se presenta en el arte pues tal cual es, ¿no? Como lo dice aquí, el realismo natural ya les llama la atención a los artistas por, bueno, este movimiento empieza a mediados del siglo XIX en Europa, donde se da una vuelta con el romanticismo y los artistas empiezan a ver y a reflexionar sobre su entorno social, donde se da pues digamos, estas diferencias sociales, donde existía la burguesía y pues el capitalismo. Estas diferencias sociales tan marcadas
y pues veía, ¿no? Cómo las personas que trabajaban no tenían acceso al arte, por ejemplo, pues eran pues muy esclavizados, ¿no? Porque pues trabajaban mucho y muy duro. Entonces los artistas comenzaron a reflejar, en el arte, pues eso, en la literatura, en pintura, demostrando cómo la gente pues trabajaba duro bajo el sol, no sé, a lo mejor un bosque, pintarlo tal cual es, con lodo, ¿sabes? Va más allá de pintar o expresar tal cual es la vida, las situaciones. Y pues ya no es tan ingenuo, ¿verdad? Ya aquí ya no es solamente una percepción de, pues esto es lo que veo. No, va más allá. O sea, la crudeza de la vida la presenta tal cual es. Y pues así podemos demostrar las diferencias del realismo natural e ingenuo. Y bueno, el realismo natural busca, representar pues esta el ambiente social tal cual es, como ya lo habíamos dicho. Y un ejemplo que podemos ver es, por ejemplo, que cuando vemos a un niño, ¿no? En el realismo ingenuo podemos percibir o decir que es un niño por lo que sabemos, ¿no? Pues es un niño, porque pues está pequeño, sabemos, ¿no? Más o menos pues, cada quien lo que es un niño. El realismo natural pues va más allá. Sí, es un niño, pero ¿qué crees que este niño pues tiene, no sé, ojos, brazos, pero además aborda, se ve que está triste, va un poquito más allá. Y igual el realismo del que ahorita les hablará mi compañera, pues va todavía más allá, que es ya que tiene una conciencia, tiene un criterio, ajá. Entonces va como, digámoslo así, por etapas, ¿no? Pero pues este movimiento, como les mencioné, empieza a mitades del siglo XIX en Europa, justo por los movimientos sociales y sí, las tendencias tan marcadas que habían en ese tiempo. Entonces los artistas se vieron pues sí, los filósofos, artistas y todos se vieron en la necesidad de expresar lo que ya no era una idealización ni romanticismo. Y bueno, pues mi compañera, va a dar el realismo volutivo. Adelante, compañerita. El realismo evolutivo es una corriente filosófica que sostiene que el fundamento último de la realidad no es la razón ni la materia, sino la voluntad. Es decir, todo lo que existe sostiene como base una fuerza interna, un impulso o energía que tiende a querer actuar y afirmarse. ¿Qué significa realismo evolutivo? El término se compone de dos ideas. Realismo, que afirma que esa voluntad es algo real, no solo una idea mental. Volutivo, porque se refiere a la voluntad como principio fundamental. Esta corriente surge como reacción frente al realismo, que consideraba que la razón era lo más importante del ser humano y la explicación del mundo. Alguna de las características principales del realismo evolutivo es que la voluntad como principio de todo afirma que la voluntad es la esencia de la realidad. Antes que pensar, el ser humano quiere; antes que razonar, desea. La razón depende de la voluntad. La razón no es lo principal, sino que está al servicio de nuestros deseos e impulsos. Pensamos que lograr lo que queremos. La realidad es dinámica. El mundo no es algo estático, sino que está en constante movimiento porque la voluntad es una fuerza activa y cambiante. El ser humano, como ser de deseo, el hombre no es solamente un animal racional, sino un ser movido por impulsos, deseos, necesidades y aspiraciones. Esas serían algunas de las características del realismo evolutivo. Algunos de los autores principales que encontraremos serían Arthur,
que es el principal representante del realismo evolutivo. Una obra, en su obra El mundo como voluntad y representación, explica que el mundo tiene dos dimensiones: representación, el mundo tal como lo percibimos, y voluntad, la esencia profunda del mundo, una fuerza irracional, ciega e infinita. Esta voluntad nunca se satisface completamente, lo que provoca sufrimiento constante en el ser humano. Por su filosofía es considerada pesimista. Friedrich retoma la idea de la voluntad, pero la transforma con el concepto de voluntad de poder. Para él, la voluntad no es solo un deseo irracional, es una fuerza creadora. Impulsa al ser humano a superarse y afirmarse. A diferencia de Arthur, tiene como visión más afirmativa y vitalista. Y por último, Edward también desarrolló ideas relacionadas con la voluntad, combinando el pensamiento de Arthur con elementos del idealismo alemán. Consideraba que el inconsciente tenía un papel fundamental en la realidad. Y por último encontraremos la importancia. El realismo fue muy importante porque cuestiona la idea de que la razón es la más importante. Influyó en la psicología moderna, especialmente en teorías que destacan los impulsos y el inconsciente. Preparó el camino para corrientes como el vitalismo y el existencialismo. Además, ayudó a comprender la dimensión emocional y pasional del ser humano. En conclusión, el realismo evolutivo sostiene que la voluntad es el principal fundamental de la realidad. No somos únicamente seres racionales, sino seres movidos por deseos, impulsos y fuerzas internas. Autores como Arthur y Friedrich mostraron que detrás del pensamiento existe algo más profundo que la voluntad. Y eso sería todo de mi parte. Ok, ya terminaron, ¿verdad? Ok, perfecto. Pues sí, fíjense que hay un movimiento muy importante que además se vuelve un movimiento cultural, más allá de un movimiento, sí, de la epísteme o de la epistemología, tenemos algo llamado el realismo, ¿no? ¿Qué pasa con el realismo? Fíjense que es muy interesante el realismo porque nos permite ver estas diferentes etapas, justamente lo que pasa en la vida diaria, ¿no? Y cómo es concebido este realismo a partir del contexto de cada país. Me atrevo a decirlo así porque efectivamente el realismo como tal, este movimiento literario, artístico, efectivamente comienza en el siglo XIX en Europa, se va extendiendo en todo el mundo y entonces llega aquí a México. Hay diferentes tipos de realismos, ¿no? Me hablan del realismo ingenuo donde solamente creemos lo que vemos a partir de lo que existe, ¿no? Si tú me dices, es que este es el color blanco, no hay medias tintas para los realistas ingenuos, es blanco y se acabó, no hay otros tintes como a lo mejor lo muestra justamente el realismo evolutivo, donde sí podemos ver otros tintes de la realidad. Y sobre todo, fíjense, ¿no? Algo muy interesante aquí en México, que sea también, aunque a ustedes no les tocó exponer este tema, también hay otro movimiento que se llama realismo mágico, donde muchos autores se atreven a aseverar, sobre todo en la literatura, en la pintura, en las artes, que existe, es cuando mezclamos esta parte de la realidad con hechos, digamos, mágicos, donde también se presentan en el inconsciente, sobre todo en el sueño, ¿no? Y decían estos autores, pues bueno, vamos a transformarlo en arte, en pinturas, en literatura, en donde pueda existir un ser humano real, pero que a la vez pueda a lo mejor volar, ¿no? Y lo representan en las imágenes, en algunas pinturas. A ese le llamamos realismo mágico. Y muy interesante porque aquí hay un sobrenombre muchas veces aquí en México, ¿no? Que le decimos mi México mágico, en vez de decir realismo mágico, mucha de la gente dice mi México mágico, ¿no? ¿En qué sentido? En que, bueno, en que México está, por eso les decía, a partir del
a partir justamente del contexto en el que se esté desarrollando este realismo, ¿no? Es muy diferente lo que se ve en Europa que lo que se ve en América Latina. Vámonos a este punto justamente aquí en México, ¿no? Por eso dicen mi México mágico, porque pareciera ser que en México se vive siempre en un sueño, donde hay cosas reales que se mezclan con la fantasía, ¿no? Y de repente me llama mucho la atención, sobre todo, ¿no? Cuando estoy ahí de chismosa que no tengo nada que hacer ahí en mi Facebook, entonces estoy revisando y una serie de videos que saltan, ¿no? Y decían que es imposible que la inteligencia artificial le gane a México, ¿no? Nunca le va a ganar la inteligencia artificial a México, ¿no? Yo lo tomo con mucho agrado porque efectivamente es parte de la cultura, ¿no? No sé, apenas justamente les comentaba y les decía, es que el muñequito de Simi, de las farmacias similares, el doctor Simi, ¿no? Está en todas partes menos atendiendo en la farmacia, menos donde tiene que estar, ¿no? Ya está en un baile y esto lo vuelve mágico, pareciera, por ejemplo, para los realistas o para el realismo ingenuo me dirían no, o sea, es una persona con botarga y ya, ¿no? Pero yo creo que ha hecho más y ha dado mucho la vuelta al mundo estos, doctores Simi y al final del día se hace muy presente. Lo que pasa, de repente vemos un video donde, eh, lo recuerdo, va el diluvio, ¿no? Porque llovió mucho y de repente ahí va el tinaco volando, ¿no? Ahí va entre el agua y yo, ¿no? Entonces dicen, justamente de este realismo mágico, ¿no? Lo que pasa en México es muy interesante. No, hombre, y para analizar ya sea el realismo natural, el realismo ingenuo, el realismo mágico, el realismo volutivo, aquí en México yo creo que podríamos hacer no sé cuántos tomos, ¿no? Para explicar lo que pasa aquí en México. Y esta diferenciación es muy importante y vamos a llevarlo a la docencia. ¿Por qué? Porque aunque no lo creamos, muchos de nuestros alumnos cuentan con estos contextos a partir también desde casa. En casa además tenemos otras realidades que se viven, ¿no? Y es importante el poder revisar, ¿no? Estos contextos en los que nuestros alumnos están, porque cada alumno entiende esta realidad de diferente forma. Digo, al final del día, como sociedad, tendemos a homogeneizar solo la idea de la realidad, ¿no? Por ejemplo, este es un aula, este es un salón, ¿no? Aquí vienes a tomar clases, pero a partir de ello, cada uno de nuestros alumnos va a tener diferentes contextos y diferentes situaciones de vida que le van a permitir, ¿no? Expandirse hacia el conocimiento de diferentes formas. Hay tres autores que mencionan que son muy interesantes, no solo en el realismo, sino en otros temas que ya hemos visto, como lo es Schopenhauer, ¿no? Que además él le hizo, no sé si a ustedes les gusta la poesía, fíjense qué interesante, porque acuérdense que yo les hablaba de una corriente muy importante dentro de la literatura y el arte, que fue el boom latinoamericano, donde latinoamericano, ¿por qué? Porque todos los países latinoamericanos empezaron a expandirse en estas partes, en el arte y sobre todo en la literatura. Y entonces Schopenhauer que nos habla justamente de esta realidad, pero una realidad llevada a través de estos impulsos, estas emociones, el ser humano reconociendo el inconsciente y las emociones del ser humano, le hizo por ahí el prólogo a Mario Benedetti en una recopilación de poemas. El amor, mujeres y la vida, el amor, la muerte, las mujeres y la vida, si mal no recuerdo, y le hace, ¿no? Su prólogo que a mí me parece sumamente interesante, cómo Schopenhauer voltea a ver también a este movimiento latinoamericano y le parece además sumamente interesante, hablando del realismo evolutivo, hablando del realismo mágico, hablando del realismo natural, voltea a ver mucho a México y entonces Schopenhauer también tiene muchas colaboraciones con autores latinoamericanos, ¿no? Y también Nietzsche, que Friedrich Nietzsche siempre se anda metiendo, yo creo que en todas las sopas, ¿no? Siempre lo vemos y es el autor más representativo en este tipo de contextos, en este tipo de conocimiento, donde Nietzsche, ¿no? Además habla también de un ser que va evolucionando y va entendiendo su realidad a partir del propio ser, a partir de este inconsciente, que además son teorías, déjenme les digo, que se trabajan directamente en la psicología, ¿no? Ya hablábamos también de Sigmund Freud, que él decía lo que eran los sueños y cómo nos reflejábamos, fíjense, la realidad
en nuestros sueños, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que qué eran los sueños? No eran otra cosa sino los deseos que tenemos sumamente reprendidos en nuestro inconsciente y que de alguna forma tienen que salir y que el cerebro de alguna forma lo registra y dice, tienen que salir estos deseos reprimidos, ¿y en dónde? Pues a través del sueño. Entonces, eso tiene que, pero este sueño de verdad son cosas tan reales y que parece tan real que tiene mucho que ver y por eso está Nietzsche, por eso está Schopenhauer, por eso están estos autores que siempre están o que siempre están presentes en estas teorías tan interesantes del realismo. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Podríamos analizar a México, créanme, desde muchos puntos de vista y sería muy interesante ver cómo en México, ¿no? Tenemos diferentes contextos a partir de que todos somos mexicanos, cada estado de la República tiene un contexto diferente, una realidad diferente, una expresión cultural diferente. Y estas realidades de cada uno de los, eh, de cada uno de los estados de la República, de cada uno de nuestros alumnos, va a ir diferenciándose. Incluso las formas de hablar de cada uno de nosotros es completamente diferente. Y a veces cuando nosotros cambiamos nada más de estado de la República y de repente escuchamos hablar, por ejemplo, a un regio, ¿no? Nosotros que venimos del Estado de México, a veces no entendemos. No entendemos su contexto hasta que estamos ahí y lo podemos vivir y lo podemos incluso expresar. Pero bueno, ¿alguien más le falta exponer? Si mal no recuerdo, eran dos equipos el día de hoy. Sí, a nosotros, a mi equipo nos falta exponer. Adelante, mi vida, sí, adelante para ya no quitarles más el tiempo. Voy. Pero sí, incluso en las pinturas de lo que sus demás compañeras se van preparando en las pinturas, es muy interesante ver cómo el realismo natural, justamente donde están retratando la vida, por ejemplo, del campesino, no se vuelve cada vez más interesante cómo se vive la pobreza, cómo se vive esta realidad natural sobre todo en Europa, porque hay muchos cuadros de justamente de ello, ¿no? Donde están dos campesinos tirados sobre la paja, no sé si ustedes han visto esta pintura, están dos campesinos, el hombre y la mujer tirados en la paja, era su único lugar de descanso, después de una jornada muy larga, ¿no? En el campo. Pero sí, adelante, mi vida, adelante. ¿Ya se puede ver? Ay, ya, sí, ya se ve. Bueno, nosotros vamos a compartirles sobre la esencia del conocimiento. Estamos Alondra, Jael y Daniel. Bueno, primero, ¿qué es? Yo lo dividí para comprender cada uno. El conocimiento es la comprensión de habilidades y datos que adquirimos a través del aprendizaje y que además de este ha sido un objeto de estudio en diversas disciplinas como la filosofía, pedagogía y psicología. El subjetivismo es una doctrina filosófica que afirma que la fuente de todo conocimiento y de cualquier verdad depende de cada individuo. Sostiene que la verdad y el conocimiento no son absolutos, sino que también dependen de una perspectiva individual y de las experiencias subjetivas de cada persona. En otras palabras, pues como sabemos y varias veces hemos hablado, la verdad es relativa y varía según lo que el sujeto conoce. El idealismo, pues es una teoría filosófica que defiende que las ideas existen más allá de quien las piense. También sostiene que es la mejor forma de adquirir conocimiento. El subjetivismo también sostiene que la verdad eh, es conocimiento y valores que dependen de una percepción y experiencias y sentimientos, negando las verdades objetivas o universales. Se centra en la persona como la creadora de su propia realidad. Es una corriente que subraya la importancia de la perspectiva humana desde la construcción del mundo. Algunos aspectos claves del subjetivismo
es la fundamento en el sujeto, que la verdad se reduce a lo que ya habla lo que piensa la persona y que pues no va a ser igual eh, en nadie. El subjetivismo moral y ético, que es una doctrina que afirma las valoraciones morales, es decir, como el conocimiento de lo bueno y de lo malo, y que también se basa en las actitudes y sentimientos personales más que en lo que me ha pasado. El origen, sus raíces se remontan a los sofistas griegos, no, principalmente en Pitágoras, que afirmó que el hombre es la medida de todas las cosas. Sus diferencias es que se distingue de la realidad objetiva y que puede llevar al realismo donde algo es verdad para ti, pero no para mí. Y pues es muy criticado porque eh, por dificultar el establecimiento de normas comunes, consensos sociales o criterio de la verdad universal. El idealismo tiene 3 características principales, que es el currículo, es centrado en materias liberales como lo son filosofía, literatura, historia y religión, y este promueve el pensamiento abstracto. El método es un método socrático o dialéctico para fomentar el razonamiento y el análisis. Y el docente, que va a actuar como un modelo de conducta y guía intelectual para los alumnos. Bueno, me toca a mí. Primero vamos con el idealismo clásico y este es basado en Platón. Sostiene que la realidad que se llama última son las ideas o formas eternas. A ver, espera. En la educación esto se traduce en una búsqueda de verdades absolutas y la formación del alma en el ¿qué es? Intelecto, que se llama a menudo utilizando el método socrático para guiar al estudiante hacia la verdad. El lógico. Considera que las ideas existen de forma independiente con la conciencia individual en una mente universal o estructura lógica. La educación se centra en transmitir este conocimiento lógico y estructural, enfocando en el desarrollo intelectual. Y subjetivo, propone que las ideas existen solo dentro de la mente. En el sujeto, la educación desde esta perspectiva enfatiza la experiencia individual del aprendizaje, como cada alumno construye su realidad a partir de sus percepciones. Mm, Yo les voy a hablar sobre lo trascendental. Tra- Trascendental. Propuesto por Immanuel Kant, sostiene que el conocimiento requiere tanto el objeto externo como la estructura del sujeto que conoce. En la pedagogía, esto implica entender cómo la mente estructura la experiencia para formar conocimiento. Lo absoluto, atribuido a George Wilhelm, entiende la realidad como un proceso de autodespliegue del espíritu o la conciencia universal. La educación busca la autorrealización del sujeto como parte de este desarrollo histórico y cultural del pensamiento. Bueno, aquí se nos eliminó la última diapositiva que dice que los principales exponentes son Platón, Immanuel Kant, George Wilhelm, Friedrich Hegel, y son figuras fundamentales que sustentan
pues este enfoque. También la importancia es en la pedagogía, en educación, es que busca la autorrealización del alumno y la formación en un carácter sólido, posicionando al docente, como ya lo habíamos dicho, en un modelo a seguir en la búsqueda del conocimiento verdadero. También busca que se den estas, como partes o puntos que son el fomento de valores y la moral, que también dentro de esto se prioriza el desarrollo espiritual y la formación del carácter, la búsqueda de la verdad, que es el enfoque de la mente y el intelecto a través del estudio, pues de la filosofía y de las humanidades. La autorrealización, que es donde el alumno alcance su máximo potencial espiritual e intelectual. Y la visión holística, que considera que el ser humano no es un ser racional, sino un ser espiritual, integrando la mente y la cultura. Y pues listo, eso es todo. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna duda que tengan? Nada más yo, doctora. Sí, adelante, Ivette. Muy bien el tema de mis compañeros. Eh, en total fueron 8 equipos. Déjame revisar, que tengo mi listita. Aquí estoy. Para no tener dudas, porque según yo las tenía numerados. A ver, según yo son 7. 7. Sí, a ver. Y si no, ya me van diciendo, porque es que, ¿sabes qué? Como que unos equipos se deshicieron, se volvieron a integrar otros, y entonces hubo por ahí una situación, o de gente que no había venido. Pero, Yo tengo que son 6, perdón, Miss. sí, ¡Ay, 6! Fíjate. ah, Entonces, ok. equipo 1, Verónica, Naomi, Joeli e Ivette, 1. Sí, Equipo 1. 2, Vanessa, Alfredo, Jessica, Guadalupe y Brenda. 3, Elsa, Nelly Hernández y Sara. 4, Alondra, Daniel y Jael. 5, Karen, Rangel, Ana Karen y Dulce Melissa. Y 6, Sabine, Nancy, Azul, Naomi y María Guadalupe. ¿Hay Ok. algún equipo que no haya nombrado? Entonces sí, se quedaron en 6. 6 equipos, sí. Tenía yo mis dudas. Sí, doctora, Sí, también aprovechando, ya ahora sí, ya sacando lo que nos pidió de los equipos, ya entregamos, porque no mandé nada, sí, sino sí, entonces no, ya. Sí, en esta semana entregamos ¿hasta qué día? hasta el viernes, si mal no recuerdo, puse fecha límite. Bien, Ujú, bueno, para que ya sería tengan todo. la evaluación correspondiente a su tercer parcial, ¿ok? Y pues Gracias. sí, de nada, este último tema me parece sumamente importante dentro de la educación porque es como el alumno aprende, ¿no? Nos hablan de subjetivismo, ¿no? Que es como nosotros vemos al mundo y lo percibimos. Cada uno de nosotros tiende a ser subjetivista a partir de su propia experiencia de vida, ¿no? Vamos a aprender a partir de nuestra propia experiencia de vida, a partir de nuestras propias características. Entonces, me atrevo a decir que, bueno, está el objetivismo y el subjetivismo. El subjetivismo es donde nosotros vemos la realidad a partir de nuestras propias creencias, a través de nuestra propia cultura, a través de nuestra propia forma de vida, nuestro propio contexto. ¿No? Y después tenemos al idealismo, que es esta idea del pensamiento abstracto, es decir, de las cosas como tienen que ser o como se ven. Tenemos que guiar al estudiante hacia la verdad. Al final del día, esa es nuestra misión, hacia una verdad generalizada. Vuelvo a repetir, la verdad es completamente subjetiva. No es la misma realidad para mí que para cada uno de ustedes, ¿no? Pero al final del día, el tratar de guiar al alumno hacia un conocimiento donde 2 más 2 es 4 matemáticamente hablando. Subjetivamente hablando, pues bueno, puede ser 8 o 10, ¿no? No sé cómo lo pueda percibir el alumno, pero es parte del idealismo el poder educarlos y centrar al alumno en una
en una búsqueda de la verdad, ¿no? Cuando hacemos estos experimentos en física o en química, si revolvemos tal químico con otro químico, nos tiene que dar un resultado. Eso es parte del idealismo. El alumno va a ir construyendo esta realidad a partir de su propia percepción, pero esta percepción también tiene que ser dada por el docente. Aquí le damos más peso al docente que al alumno. Más allá de guiarlo, le tienes que ir diciendo, ¿no? Eh, cuáles son los métodos que se tienen que seguir para llegar al resultado. Y por supuesto que tenemos a Platón, ¿no? Fíjense que esta disyuntiva entre Platón, Sócrates, Aristóteles, ¿no? Las formas en que piensa cada uno se ven reflejadas y para Platón era una verdad absoluta. La verdad sí era absoluta, donde 2 más 2 tenían que ser 4, no hay otra forma de ver al mundo donde el color azul es el color azul y no hay forma de cambiarlo, de interpretarlo. También para Hegel, que fue posteriormente un predecesor de los filósofos como Sócrates, y Hegel también nos habla sobre todo en la pedagogía, sobre todo en la educación, justamente de buscar la autorrealización, sí, del alumno, pero siempre con el modelo a seguir que era el docente, ¿no? El docente era la parte medular de la educación, donde se tenía que seguir, digamos, las indicaciones, ¿no? La forma en que de ver del docente. Y era muy importante, siempre ha sido muy importante el rol del docente, pero antes se le daba muchísimo más peso a lo que decía el docente, a lo que el alumno podía crear a partir de su propio conocimiento y a partir de su propia experiencia. Entonces, el idealismo sigue todavía resonando muy fuertemente, obviamente, en la educación. Tiene que ver con que concentrar al alumno y decirle, ¿no? Sobre todo en los primeros niveles educativos. Acuérdense, en el preescolar no, porque en el preescolar aprenden a partir de su propia experiencia. Ellos empiezan a tocar las texturas, a identificar los diferentes colores a partir de lo que ven, a partir de su propia experiencia. Pero cuando llegamos ya, digamos, a la primaria baja, es cuando empezamos nosotros a decirle al alumno a construir esta parte idealista del conocimiento y decir que hay un pensamiento abstracto donde las matemáticas son matemáticas y 3 por 3 tiene que ser 9 y entonces no hay forma de modificarlo. ¿Ok? Es esta parte que todavía seguimos. Fíjense que hay muchas teorías que existen en respecto a la educación y creemos que ya son obsoletas y no está mal. No está mal, maestros, que sigamos utilizando estas herramientas. Por ejemplo, tachan mucho a la pedagogía tradicional, a las teorías tradicionalistas conductistas, sobre todo donde está muy descalificado hoy en día el conductismo, por ejemplo, ¿no? Donde les decimos al alumno, si no te portas bien, no vas a salir al recreo, ¿no? Y yo creo que todavía lo seguimos utilizando todavía, estas teorías que parecieran ser obsoletas, pero que todavía sirven y que son herramientas muy importantes para la educación. No hay que descalificar ninguna, por eso existen, por eso estas teorías pedagógicas o psicopedagógicas todavía siguen estando presentes, donde autores como Sigmund Freud, donde autores como Pavlov, donde autores que nos muestran una educación tradicionalista, yo creo que todavía sigue en pugna. No desechemos ninguna teoría, maestros, aprendamos y yo creo que va a haber momentos en donde a lo mejor el subjetivismo para nuestros alumnos va a ser imperante, que lo puedan utilizar. Hay momentos en que el idealismo va a imperar en la educación de nuestros alumnos. Yo creo que todo tiene momentos, maestros, no nos cerremos a una sola teoría, no nos cerremos a un solo movimiento, a una sola forma de educar. Yo creo que podemos expandirnos e incluso podemos abarcar diferentes teorías en pro del crecimiento formativo del estudiante. Entonces, todas estas teorías que tenemos, todo esto que hemos visto, todo este tipo de conocimiento que se va a ir generando de diferentes formas, ya sea de un aprendizaje del empirismo, de un aprendizaje tradicional, de un aprendizaje idealista, de un aprendizaje a través del realismo, todo eso va sumando al final del día para nuestros alumnos. Pero es importante que lo sepamos, que lo tengamos en mente. Si no es así, no sirve el conocimiento si no lo aplicamos de la mejor manera y sobre todo, maestros, si nosotros no lo entendemos. Entonces, es importante que puedan revisar todas estas teorías, maestros, maestras, y que puedan revisar en qué momento podemos aplicar cada una de las teorías. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?
ya para poder cerrar la clase del día de hoy. ¿No? ¿Nadie? Ok, pues sin más por el momento me despido. Que tengan un excelente fin de semana, que sus clases sean venideras, que no se les haga tan largo este sábado y cualquier cosa quedo muy al pendiente de ustedes. Que Sí. tengan un Gracias. excelente fin de semana. Igualmente, Gracias, doctora. igualmente.